Deuteronomio, capítulo 32. Este capítulo, hermanos, es uno donde los nombres de Dios, donde más nombres de Dios se mencionan. Al menos de 8 a 10 veces se menciona un nombre diferente de Dios. Así que, siendo nuestra lección del día de hoy los nombres de Dios, me gustaría que introducirnos con este texto para refrescarnos nuestra mente sobre los diferentes nombres de Dios. Y cuando mencione un nombre de Dios, voy a intentar mencionar el nombre como se lee en hebreo para que podamos distinguirlos, ya que para el nombre Dios en el Antiguo Testamento hay 4 o 5 formas de decirlo, que en nuestra Biblia siempre se traduce como Dios. Entonces, vamos a leer del versículo 1 al versículo 15. Escuchadme, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, y como las gotas sobre la hierba, porque el nombre de Jehová, el nombre de Yahvé, proclamaré, engrandeceré a nuestro Eloheinu, engrandeceré a nuestro Dios. Elohim es la palabra para Dios, Eloheinu es la forma con la cual decimos nuestro Dios. Él es la roca, ese es otro nombre de Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Él, este es otro nombre de Dios, Él. Dios es verdad, Dios de verdad, Él de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. La corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová. Yahvé es el nombre en hebreo. Así pagáis a Yahvé, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre? Que este puede ser otro nombre. Av, así como Abba Padre, Av. Así pagáis a Yahvé, pueblo loco e ignorante. ¿No Él es tu Ab, que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará. A tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo, Elión es el nombre para el Altísimo, cuando el Elión hizo heredar las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de sus pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Yahvé es su pueblo, Jacob la heredad de su trono. Le halló en la tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de sus ojos. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas
los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová, Yahvé, Él, con él no hubo Dios extraño. Aquí está otra vez en el versículo 12, Él, Dios extraño, Él extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino, pero engordó Jerosú y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Eloah, otro nombre de Dios, Eloah, y menospreció la roca de su salvación. Hermanos, al menos 10 nombres de Dios encontramos aquí. Y es que con esta lección, hermanos, nos introducimos a el estudio formal del conocimiento del Dios verdadero. Y nuestra primera lección es concerniente a los nombres de Dios. Hermanos, hay al menos 4 áreas cuando empezamos a trabajar en el conocimiento de Dios. Hay al menos 4 áreas a las cuales debemos prestar atención. Nuestro propósito en este curso es conocerle mejor, es saber quién es Él, conocerle más. Hay 4 áreas a las cuales podríamos prestar atención para conocerle. Uno es los nombres de Dios, otro es los atributos de Dios, otro es la Trinidad y las obras de Dios. En su obra de providencia, en su obra de creación, Él revela algo de sí mismo. Así que a cualquiera de estas 4 áreas, o más bien en estas 4 áreas, nos debemos poner a indagar, nos debemos aventurar para el conocimiento del Dios verdadero. Pero dentro de esas 4 debemos elegir comenzar con una. Y la que hemos elegido, hermanos, es la que he elegido es la de los nombres de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no comenzar con la Trinidad, los atributos o los decretos? Porque, hermanos, en los nombres de Dios encontramos la revelación más inmediata. ¿A qué me refiero con la revelación más inmediata? Hermanos, es lo primero prácticamente que conocemos de Él. ¿Quieren que esto sea comprobado? Vayan a Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, el nombre Elohim. Bereshit dice, en el principio creó Dios Elohim. Es la revelación más pronta que tenemos en la Biblia de Dios, sus nombres. Además, no solo es la revelación más inmediata, suele ser la revelación más fundamental. Tenemos una analogía de por qué los nombres de Dios son fundamentales. En nuestras relaciones personales podemos ver esta analogía. Casi siempre, cuando conocemos a alguna persona, ¿cuál es una de las primeras cosas que le preguntamos? Bueno, quizá ¿de dónde es? Quizá ¿en qué trabaja? Pero una que va a estar muy básica, porque ni siquiera sabemos cómo seguirle preguntando, es ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Ok, Dios nos da sus nombres como la revelación más temprana para que le conozcamos de la manera más inmediata y de la forma más básica. Los nombres no nos dan información exhaustiva de quién es Dios, pero sí nos dicen algo respecto a Él. Y por eso debemos prestar mucha atención. John Gill, un teólogo reformado,
dijo lo siguiente respecto a la importancia de comenzar nuestro estudio de la doctrina de Dios con los nombres. Él dice así: la consideración de su nombre o nombres es digno de tomar en cuenta, porque sirven para dirigir hacia algún conocimiento de su naturaleza y perfecciones, y por lo tanto es una introducción a la propia materia como tal. Importante. Los nombres de Dios nos empiezan a revelar algo de quién es Él. Los nombres de Dios nos empiezan a decir algo de sus atributos. Los nombres de Dios nos empiezan a decir algo de su cercanía. Pero los nombres de Dios también nos dicen algo de su trascendencia. Así que, hermanos, tenemos el privilegio de comenzar a conocer a nuestro Dios a través de sus nombres. Pero antes de aventurarnos y empezar a trabajar en los nombres de Dios para presentarlos a la iglesia de forma clara, debemos hacer una pausa y, en primer lugar, hablar de la teología de los nombres de Dios. Sí, hermanos, la teología de sus nombres. De hecho, esta lección, si ustedes tienen sus hojitas, esta lección se divide en dos partes muy sencillas. En primer lugar, la teología de los nombres, y en segundo lugar veremos algunos nombres como tal. Hermanos, ¿a qué me refiero con la teología de los nombres de Dios? Los nombres de Dios son más que simples sonidos. Los nombres de Dios son revelaciones, hermanos. Son revelaciones de quién es Él. Dice un autor: debemos estar seguros que los nombres bíblicos del Ser Supremo son significativos para la doctrina de Dios. Estos dicen mucho acerca de quién es Él, cómo es Él y qué ha hecho, hace y hará. Los nombres de Dios están cargados con enseñanza. Son más que meros nombres. Así que antes de llegar a los nombres, me gustaría decir al menos tres cosas respecto a la teología de los nombres de Dios. Cuando hablamos de los nombres de Dios, tres principios teológicos deben estar en nuestra mente. En primer lugar, Dios se nombra a sí mismo. Hermanos, nombrar algo implica autoridad. Es por eso que tenemos el primer trabajo de Adán, el nombrar a todas las criaturas de la tierra. Pero debemos recordar que a Adán no solo se le dio esta labor, a él se le dijo: toma dominio de todas las criaturas. Y después le dice: nómbralas. O sea, parte de tomar dominio sobre la creación es nombrar las criaturas. Así que nombrar implica autoridad. Hermanos, aún en nuestros días, ¿qué pasa si alguien llega a tu casa, escucha cómo nombraste a tu perrito y te dice: ¿por qué lo nombras así? ¿Quién te dio el derecho de ponerle ese nombre tan feo? Bueno, esperemos que no sea tan grosero para decirlo, pero si imaginamos esto, ¿cuál sería nuestra respuesta? Oye, en última instancia, es mío. Yo tengo autoridad sobre esta bestia y la llamo como quiera. Ahora, imagínense si eso dijeran de nuestros hijos. Oye, ¿por qué le terminaste poniendo este nombre o este nombre o este nombre? Es mi hijo. Yo lo llamo como quiera. ¿Pueden ver? Nombrar algo implica hasta cierto punto autoridad. Pero, hermanos, no solo implica autoridad. Nombrar algo también implica cierto dominio sobre lo nombrado. Escucha esto. Nombrar algo implica cierto dominio sobre lo que se nombra. Déjame darte un ejemplo.
¿Qué pasa cuando investigadores científicos encuentran una nueva especie? ¿Cuál es la base de ellos para nombrar esa especie? Bueno, de acuerdo a sus características, de acuerdo a su conocimiento, de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo a sus patrones, de acuerdo a su familia extendida, su especie. Y entonces, basado en todo eso, dicen, el mejor nombre para esta criatura es tal. Hermanos, nombrar algo implica entonces autoridad y conocimiento exhaustivo hasta cierto punto de la cosa nombrada. Cuando hablamos de los nombres de Dios, estamos tan solo insinuando de forma ligera que nosotros tenemos autoridad sobre el Creador o conocimiento exhaustivo sobre el Creador, de tal manera que le podemos dar el nombre que más se le apropie. Sí, hermanos, miramos a los cielos y decimos, ok, por el comportamiento de Dios de este patrón, por el comportamiento de Dios así, porque conozco su esencia y veo que es así, entonces este será tu nombre. No, Dios nos libre de pensamiento tan blasfemo. Apenas acabamos de ver la semana pasada que Él es incognoscible, incomprensible. Así que no es tal pensamiento el nuestro. Entonces, si nosotros no tenemos autoridad sobre Dios y no lo podemos conocer exhaustivamente como para dar todas sus características, ¿cómo es que lo podemos nombrar? Porque Él se nombra a sí mismo para nosotros. Hermanos, la razón por la cual podemos nombrar a Dios de diversas maneras, Yahvé, Elohim, Olam, El Elyon, El Shaddai, Adonai. La razón por la cual podemos darle tales nombres no es porque nosotros lo hemos visto y lo hemos nombrado. Hermanos, Él se ha nombrado para con nosotros. ¿Quién sabe quién es la única persona en la Biblia que nombró a Dios? Agar. Agar dio un nombre a Dios. ¿Quién recuerda cuál es el nombre que Agar le dio? El vidente que me ve. Escucha esto. Aún Agar no nombró a Dios. Ella pudo nombrarle de esa forma primero porque Él se reveló. Él siempre se nombra. Para nosotros Él sería innombrable, pero es nombrable porque Él se ha nombrado a sí mismo y ahora nos dice, este es mi nombre. Esa es la primera verdad que debe estar en nuestras mentes cuando hablamos de los nombres de Dios. Segunda verdad teológica. Y en sus hojitas tienen el bosquejo de esto, pero no está completo justamente para hacerlos trabajar con su mente, para hacerlos trabajar con su pluma y para que así puedan estar la mayor parte de esta lección bien despiertos y apuntando y haciendo lo que desea, pero por eso no están exhaustivas. Es una guía simplemente de estudio. Ok, segunda verdad. Los nombres de Dios no solo se nombra a Él a sí mismo, todos los nombres de Dios son antropomórficos. Con esto, lo que quiero decir es que Dios no tiene nombre. Dios no tiene nombre. En ese sentido decimos que Dios es anónimo. Así dijeron los antiguos. Dios es anónimo. A negación sin anónimo, sin nombre. Dios no tiene un nombre en sí mismo. Hermanos, ¿qué es un nombre? Vamos a empezar por aquí. ¿Qué es un nombre? Escuchen esto. Un nombre es una designación que distingue a seres de la misma naturaleza de otros. Piensa en esto. ¿Por qué es necesario que tengas un nombre?
Porque da la casualidad que hay 6 o 7 millones de seres semejantes a ti. Así que cuando dice en la calle a alguien, hey, tú hombre, está determinando nuestra naturaleza. Está diciendo, eso que va caminando es un hombre, pertenece a la naturaleza de hombre. El problema es que hay 7 de nuestros ejemplares. ¿Por qué necesitamos un nombre? Porque un nombre distingue, un nombre distingue de entre todos los seres de la misma naturaleza. El nombre distingue a cierta persona. Hermanos, la pregunta es, ¿Dios necesita un nombre? Vean esto. ¿Hay muchos de su naturaleza como para necesitar distinguirlo? Dios es anónimo. Dios es sin nombre. Nuevamente, John Gill muy apropiadamente comenta, propiamente hablando, dice él, debido a que Dios es incomprensible, no es susceptible a ser nombrado. Y siendo solo uno, ¿ven? ¿Pueden ver? Ya que Dios es uno, no tiene necesidad de distinguirse. Hermanos, Dios no tiene un nombre. Dios no necesita un nombre. Miren lo que dice Francis Turretin. Dios no tiene nombre. De acuerdo a Lactantius, sin embargo, debido a que nuestro conocimiento comienza con el nombre, Él asume varios nombres en las Escrituras para acomodarse a nosotros. Hermanos, ¿qué concluimos la semana pasada en la lección de la incognoscibilidad e incomprensibilidad de Dios? Que Dios es incognoscible. Entonces, ¿cómo le podemos conocer? Porque Dios ha hablado lenguaje bebé, lenguaje de bebé. Ok, Dios no tiene un nombre porque Él no tiene necesidad de distinguirse de otros seres de la misma naturaleza. No hay como Él, nadie es como Él. Pero Él toma muchos nombres, así que aunque es anónimo, es con muchos nombres por nuestra débil condición, por nuestra criaturesca realidad. Toma muchos nombres, hermanos, para desplegar algo de quién es Él. Un nombre no es suficiente para describir algo de Él. Necesita muchos nombres, necesita muchas formas en las cuales se revela, porque Él es sumamente grande como para ser comprendido por la mente humana. Así que, hermanos, todo nombre de Dios es antropomórfico, o sea, todo nombre de Dios es tomado de nuestra realidad creada, Dios lo toma para sí, esos nombres. Piensa en esto. Decimos que Dios es Padre. Dios es Padre. ¿Creemos eso? ¿Dios es Padre nuestro o no? Hermanos, ¿Dios es un Padre exactamente igual a nosotros? No. Nosotros somos padres, pero nosotros antes no éramos padre. Fuimos padre porque el Señor nos dio un hijo. Así que dependemos de alguien más para ser padres. ¿Dios depende de alguien para ser padre? ¿Hubo un momento en que no era padre y ahora es padre? Hermanos, Dios nos puso en tal condición en el mundo para que los objetos y conceptos de este mundo fueran aptos para que cuando Él se revelara nosotros pudiéramos conocer. Hermanos, Dios orquestó todo para que le pudiéramos conocer, porque esa es su voluntad. Incluso el nombre Yahvé, el cual se llama el Yahvé. Incluso ese nombre, el cual dice, ese es mi nombre.
Incluso ese nombre es antropomórfico. Incluso ese nombre, el cual dice, yo soy el que soy. Hermanos, Dios está intentando explicar su existencia a las criaturas con este nombre, el cual es su nombre propio por excelencia. Ok, primer verdad. Hemos visto, los nombres de Dios tienen teología. Los nombres de Dios implican verdades teológicas. Hemos visto, Dios se nombra a sí mismo. Los nombres son antropomórficos. Y en tercer lugar, los nombres sí nos revelan algo del ser de Dios. Hermanos, ¿podemos comprender a Dios completamente con sus nombres? ¿Qué opinan? ¿Podemos conocer a Dios exhaustivamente con sus nombres y con sus atributos? Y con su Trinidad, cuando conozcamos la Trinidad, y sus actos de creación y sus actos de providencia. ¿No? Y si pasamos 50 años teniendo lecciones de quién es Dios los domingos en la tarde, ¿qué opinan? 52 domingos, multiplíquenlo por 50 años. ¿Empezaríamos a conocerle? Los nombres de Dios no lo revelan exhaustivamente, pero sí revelan algo de Él. Sí revelan algo verdadero de Él. Así que aunque son antropomórficos, o sea, de nuestra humana condición, no obstante, sí nos dicen algo de quién es Él. Para nosotros los nombres, hermanos, son simplemente unos sonidos por el cuales distinguimos a una persona de otra. Piénsalo. ¿Por qué te dieron el nombre que te dieron? Muchas veces fue por el sonido, porque combina con tu apellido, porque un familiar te lo heredó. Es más, aún los que pensaron más aquí para ponerle nombre y no fueron de esos que abrieron la Biblia y dijeron, el primer nombre que me encuentre se lo pongo a mi hijo para ser bíblico. Aún aquellos que dijeron, no, es que este hijo es como David, va a ser el cantor de Israel. Aún aquellos que se esforzaron así, la última instancia es porque el nombre le sonó bonito, porque los significados son muy variables. Ok, en el concepto judío no era así. Para un judío, llamar a algo demostraba características de tal persona, demostraba atributos de tal persona en tal forma que ese nombre no podía ser de otro en la misma forma, en la misma manera. Piensa en esto. ¿Por qué se llamaba Eva? Hermano, no solo fue porque le sonó más bonito a Adán. Hay una razón. ¿Por qué? Madre de todos los vivientes. El nombre Eva transmite la idea de la cual proviene la humanidad. Transmite la idea que ella es la madre en un sentido de todos los vivientes. Ok. Este nombre describe características propias de Eva. ¿En algún sentido se puede llamar otra mujer Eva en la misma forma? No, porque el nombre posee características solo pertenecientes a Eva. Y esto no solo es con Eva, esto se repite en la Biblia vez tras vez, tras vez, tras vez. Por ejemplo, Adán se llama Adán porque el nombre Adán tiene mucho parecido con la palabra hebrea tierra, Adamah, Adán, Adamah. De hecho, ¿cómo se llamaba en primer lugar Eva? Después le cambió el nombre, pero primero se llamaba varona, porque del hombre fue tomada. Después tenemos que Adán y Eva nombran a Set porque es el sustituto, porque Dios le dio un sustituto.
Hermanos, Babel se llama Babel porque Jehová confundió el lenguaje. Génesis 11:9. Moisés se llama Moisés porque de las aguas fue tomado. Jesús se llamaba Jesús, Yeshua, por que Él salvaría a su pueblo de sus pecados. ¿Pueden ver? Estos nombres, los nombres en la Biblia, tienen características particulares de la persona que es nombrada. Así también los nombres de Dios. Hermanos, Elohim es más que el nombre que Dios se quiso poner. Elohim revela algo de quién es Dios. El Shaddai es más que un nombre bonito, revela algo de quién es Dios. Esta es la belleza de estudiar y conocer a Dios a través de sus nombres. Porque, hermanos, los nombres de Dios son dados en tal contexto que tienen un significado muy particular para su pueblo. Los nombres de Dios son dados en este contexto. El pueblo está en prueba, el pueblo está en dificultad. Y Dios le dice al pueblo, no olvides que este es mi nombre. Ten esperanza, sé esforzado, este es mi nombre. Este es quien soy yo. Por eso dijo alguien, hay un vínculo muy íntimo entre quién es Dios y su nombre. De acuerdo a las Escrituras, este vínculo no es accidental ni arbitrario, sino forjado por Dios mismo. Hermanos, vayan por ejemplo al Salmo 103. Salmo 103, versículo 1. Alaba, alma mía, al Señor. Alabe todo mi ser su santo nombre. Hermanos, ¿qué sentiríamos en nuestro corazón si un día vamos caminando por el centro y están haciendo una alabanza al nombre Héctor? Imagínense que amanecieron y van a hacer una alabanza al nombre Héctor. Hermanos, si yo pasara por ahí esa mañana, les digo algo, no sentiría nada, porque hay, no sé, miles con ese nombre. No sentiría nada. Pero escucha esto, dice, alabe todo mi ser su santo nombre. Alabar el nombre de Dios, exaltar el nombre de Dios es lo mismo a exaltar a Dios. ¿Por qué? Porque hay tal conexión entre el nombre de Dios y quién es Él, que sus nombres le revelan verdaderamente. Lo mismo pasa en otro salmo cuando dice, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Salmos a tu nombre. Éxodo 33:10. Moisés está rogando que le haga pasar su gloria, quiere ver su gloria. Y noten lo que dice en el versículo 19. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová. Hermanos, ¿qué pasó cuando Dios proclamó su nombre Jehová? ¿Qué pasó? Moisés cae a tierra y dice, grande, poderoso, misericordioso, que no tienes por inocente al malvado, etcétera, etcétera. El nombre de Dios revela quién es Dios. Niños, por eso es muy importante que seamos reverentes cuando usamos el nombre de Dios. El nombre de Dios no es para hacer bromas. El nombre de Dios no es para hacer chistes. El nombre de Dios no es para usarlo ligeramente. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios revela quién es Dios. Habiendo puesto la teología de los nombres de Dios delante de ustedes, ahora en el tiempo que nos resta, me gustaría que veamos algunos nombres de Dios. Algunos nombres de Dios en el Antiguo y otros nombres de Dios en el Nuevo Testamento.
Recordemos, en estos nombres veremos características particulares de Dios. Hermanos, no he hecho una lista exhaustiva por esta causa. Cuando empecemos a ver los atributos de Dios, vamos a hacer mención a algunos nombres de Dios. Entonces, no quisiera ser repetitivo. Voy a hacer alusión solo a algunos de los nombres de Dios. En esta lección no voy a hablar de Yahvé. No voy a hablar de Yahvé, o sea, Jehová, el nombre propio de Dios. ¿Por qué? Porque voy a dedicar una lección completa a ese nombre, porque ese es uno de los nombres con más riqueza para el cristiano. Así que solo he elegido, si no me equivoco, cuatro nombres del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento. Comencemos por Elohim. Elohim. ¿Lo apunté en sus notas? Ok. Mejor en sus notas. Sí. Elohim, Génesis capítulo 1, versículo 1, es la primera ocasión en la cual este nombre se revela. Elohim es un nombre de Dios que llega a ser usado no solo, hermanos, no solo para hablar de Dios. Esto es algo importante. Se habla de ángeles como Elohim, se habla de los jueces como Elohim. Es más, se dice que Moisés sería un Elohim para Aarón. ¿Se acuerdan? Cuando le está llamando, cuando el Señor le instruye la función de Aarón. Así que Elohim, aunque es un nombre propio de Dios, porque lo designa a Él como, en cierto sentido, como un ser personal, no obstante, es un nombre que se llega a atribuir a otras criaturas. El Salmo 8 a los ángeles, el Salmo 82 a los gobernantes, Génesis 35 a falsos dioses. ¿Recuerdan que llega Labán a buscar a sus dioses? Se les llama Elohim. ¿Cómo entender esto, hermanos? Bueno, la palabra profeta, ¿a quiénes pertenece en la Biblia, hermanos? Solo y únicamente a aquellos hombres en el Antiguo Testamento que hablaron de parte de Dios, que hablaron de forma sobrenatural la palabra de Dios. Pero en la misma Biblia se habla de falsos profetas. Así que la palabra profeta, aunque es para algún tipo de personas nada más, se llega a usar de manera más amplia. Así con los nombres de Dios. Particularmente con Elohim, se usa para hablar de otras realidades. Ahora, ¿cuál es su significado en cuanto a Dios? Si Dios es Elohim, ¿qué nos dice en cuanto a su significado? Bueno, dice un autor, Elohim representa propiamente un único y solo ser que se reveló a sí mismo al hombre como creador, gobernador y señor. Este fue en particular, este debe estar confiado en Dios por su obra como creador. Hermanos, ¿por qué Dios decide inspirar a Moisés para que el primer texto que nos habla de la creación se hable de Elohim? Elohim. Porque, hermanos, el nombre de Elohim demuestra que Dios es poderoso para crear. Dice otro autor, este nombre significa el todo suficiente y en el plural habla de su grandeza. Otro teólogo dice, el nombre propiamente representa el único y solo ser quien se revela al hombre como su creador. Hermanos, la próxima vez que vayan a través de Génesis capítulo 1,
Pueden hacer una pausa en el versículo 1 ante sus hijos y decir, Elohim. ¿Qué quiere decir el nombre Elohim? El nombre Elohim quiere decir que Dios es tu creador, que Dios es poderoso, que Dios tiene suficiente en sí mismo para crear, para hacer. Este nombre nos declara la deidad de Dios y cómo Él es el único creador de todas las cosas. El nombre Elohim nos enseña que no hay otro creador en los cielos y en la tierra. Elohim nos enseña que Él es fuerte, que Él tiene vida, que de Él procede todas las cosas. Él es la causa de todas las cosas, pero Él no tiene ninguna causa. Él es nuestro creador y por lo tanto debemos dar gracias a Él por todas sus dádivas. De hecho, es interesante, hermanos, porque el nombre que tenemos aquí, Elohim, en realidad es un nombre plural. Aquí en hebreo quiere decir dioses, dioses. Y es así como dice en Génesis 1. En el principio creó Dios, en el principio creó dioses, los cielos y la tierra. Elohim. ¿Cómo sabemos esto? Porque Im en hebreo es el plural para cualquier sujeto. Por ejemplo, Shamayim es cielos, Shamayim, y está hablando de los cielos. Entonces, ¿por qué Elohim es plural si está hablando del único Dios? Muchas teorías se han hecho al respecto. Ahora, lo interesante es que el verbo no está conjugado en plural, está conjugado en singular. No dice, en el principio crearon los dioses. No, dice, en el principio creó dioses, los cielos y la tierra. Algunos piensan que esto ya es una anticipación de la Trinidad, que en el único Dios hay una pluralidad. Otros piensan que es un plural de majestad, así hablaban los reyes de antes. Cuando hablaba un rey decía, nosotros, los reyes, determinamos, cuando era solo uno. De hecho, me he dado cuenta que, bueno, luego comento eso. Otra opción que creo que es la más acertada es que este plural habla es una forma de abstracción en la cual Dios puede hablar de su plenitud. ¿Por qué hablamos, hermanos, por qué en ocasiones hablamos poéticamente de los cielos? O en el hebreo no solo es cielos, en el hebreo también es aguas. En el principio creó Dios los cielos, Shamayim, y Haaretz, y la tierra. ¿Por qué usamos en ocasiones el plural para cielos o para muchas aguas? Las muchas aguas, decimos. Hermanos, es una forma de hablar de la plenitud y de la extensión. Así que cuando nos encontramos en el libro de Génesis, el nombre de Dios en plural, Elohim, es una forma de hablar de la plenitud, de todo lo que hay en Dios, que es suficiente para crear otras cosas. El segundo nombre es Adonai. Adonai. O Adón. Adón o Adonai. Vamos a Génesis 15. Génesis 15. Génesis 15. Y lean conmigo versículo 1 en adelante. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham:
mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él la palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó Abraham y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor, Adonai, Adonai, Yahvé, Señor Jehová. ¿En qué conoceré que he de heredar la tierra? Y sabemos que ocurre lo de las aves y demás. Hermanos, el contexto de la revelación de este nombre tiene mucho significado para conocer lo que este nombre implica. Este nombre implica el señorío de Dios sobre todas las cosas creadas. Vean esto. Dios le está diciendo a Abraham, Abraham, serás heredero de lo que te he prometido. ¿Y cuál es la respuesta de él? Adón o Adonai, Yahvé, Señor, Señor Jehová. Esta forma es algo en la cual Abraham está reconociendo que Jehová es Señor de la tierra. Él es gobernador. Esta palabra se puede traducir Adonai como Señor, como amo, como gobernador. ¿Por qué? Porque esta implica que Dios está, hermanos, sobre la creación. Y como Dios está sobre la creación, Él puede darle a su pueblo lo que desee. Pero no solo implica eso. Génesis 18, versículo 27 y versículo 30 al 32, tenemos el evento de Sodoma y Gomorra. Hermanos, en ese evento tenemos el nombre Adón o Adonai, lo que quiere decir que Dios es Señor de la tierra como para juzgar aún las naciones que no son sus elegidas. Dios tiene una nación elegida. Si la nación no se comporta como Dios ha mandado, Dios tiene derecho a juzgarla. Pero como Adón, como Adonai, Él es Señor de toda la tierra y por lo tanto aún Sodoma y Gomorra es digna de su juicio. Así que el nombre Adonai nos revela quién es Él como Señor y gobernador. Elohim, creador poderoso, creador bondadoso. Uno que tiene vida en sí mismo como para dar. Adón, uno que tiene autoridad sobre todo lo creado. Uno que es Señor y amo. Hermanos, no hay que olvidarnos de esto. Recuerden, los nombres de Dios tienen mucha aplicación práctica a nuestra vida. Él es Señor. Y lo que Él manda, el pueblo obedece. Él es Dios. Y todo lo que tenemos proviene de su mano, de su buena voluntad. Veamos otro nombre. El Shaddai. El Shaddai. En realidad este es un nombre compuesto. Él es otro nombre de Dios. Él, simplemente así, es un nombre de Dios. Lo que sería algo así en el hebreo. Leyendo de acá para acá, Él es Dios, así que El Shaddai es Dios poderoso. Dios poderoso. Génesis 17:1, hermanos. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy El Shaddai, yo soy el Dios todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Hermanos, ¿en qué contexto se revela este nombre? En el contexto de la impotencia e incapacidad de Abraham. Abraham iba a tener un hijo, sin embargo, era incapaz. Dios prometió darle el hijo, pero el hijo no llegaba.
En medio de esas circunstancias y dificultades, Dios le dice a Abraham, Abraham, recuerda mi nombre, yo soy el Shaddai. Yo soy el Shaddai, Ani el Shaddai, yo soy el Dios Todopoderoso. John Gill dice respecto a este nombre, algunos eligen traducirlo como suficiente o todo suficiente, teniendo suficiencia en sí mismo y por sí mismo, para hacer a sí mismo completamente feliz. Ni está en necesidad, ni recibe nada de su criatura. Él tiene suficiencia para ellos. Él puede y suple todas las necesidades de su pueblo. Hermanos, este es el nombre de nuestro Dios, el Shaddai, el Todopoderoso. Hermanos, Él tiene tanto de sí mismo que puede hacer lo que ha prometido, puede cumplir. Aquí está Abraham, dudando que Dios va a darle en verdad una simiente. Abraham, este es mi nombre, yo soy el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Esto nos lleva a confiar en el Señor cuando Él ha dado sus promesas. Si Él ha prometido algo, Él lo va a hacer. Y por último, en el Antiguo Testamento, Elión, alto y sublime. Este nombre se nos revela cuando se describe a Melquisedec como sacerdote del Dios Altísimo. Sacerdote del Dios Altísimo, Elión. El concepto de este nombre es la concepción de que el Dios que servía a Melquisedec es alto y sublime. Hermanos, esto es importante recordar en nuestra adoración. El Dios al cual adoramos no es uno que está como entre nosotros para llamarlo según nuestra voluntad. Es uno que es alto y sublime, el cual nos sometemos para conocerlo como Él nos ha mandado. Y yo creo que de aquí procede el principio regulador en la iglesia. Adoramos a Dios con reverencia y solemnidad porque Él es Elión, el Dios, el Altísimo. Ok. Terminemos con los nombres en el Nuevo Testamento. Y simplemente voy a mencionarlos. Lo que pasa en el Nuevo Testamento, hermanos, es que hay equivalentes. Así que no voy a pasar todo el tiempo explicando cada equivalente. Por ejemplo, en hebreo es Elohim o El. Elohim o El. ¿Qué es en el Nuevo Testamento? Theos. Dios. Theos. Es equivalente. ¿Qué significa? Lo mismo. El creador, el gobernador, el sustentador. Se llama de alto y sublime, así se le llama, es Elión. Curios, Señor. El equivalente de Adonai, probablemente, Adonai. Yahvé, ¿cuál es el equivalente en el Nuevo Testamento de Yahvé? Yo soy. Yo soy. Eso es lo que el Señor Jesucristo menciona vez tras vez en el Evangelio de Juan. Antes que Abraham fuese, yo soy Yahvé. En realidad, en el lenguaje de nuestro Señor, cuando habló esto, realmente sonó lo más parecido a eso. Yahvé, yo soy el que soy. Así que tenemos esos equivalentes. Ahora, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo para hablar de un nombre que se revela más claramente en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 6. Y es algo que los niños han estado memorizando en estos días, estas semanas. Dice, Padre nuestro que estás en el cielo. Padre es el nombre que en el Nuevo Testamento se revela de una manera más clara. No es la primera vez. En el Antiguo Testamento ya se hablaba de Dios como Padre, pero el Evangelio y el sacrificio de Cristo nos ha revelado no solo a Dios como Padre, como Creador, sino nos ha revelado a Padre como
Abba Padre, como cercano a su pueblo. Por eso nos enseñó a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, Padre que estás cercano. Hermanos, la obra de Cristo nos ha revelado que su obra nos mantiene en tal posición que podemos llamar a Dios Padre, Abba Padre. Ahora, debemos distinguir el Padre de este texto de la primera persona de la divinidad. El Padre puede referirse en ocasiones a las tres personas de la divinidad, pero Cristo nos reveló que el Padre también puede referirse solo a la primera persona de la divinidad. Por eso se dice Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero no nos vamos a meter ahorita en las distinciones de las tres personas, porque eso será para unas semanas más adelante. Hermanos, estos son los nombres de nuestro Dios, los cuales nos revelan algo de sí, para que nosotros podamos caminar en santidad, para que nosotros podamos caminar en obediencia. ¿No es interesante lo que le dijo el Señor a Abraham cuando le dice: yo soy el Shaddai, anda delante de mí, sé perfecto? Abraham, no hagas cosas que no son, no le ayudes a Dios, Abraham. Mejor sé perfecto, confía en el Señor. No tienes por qué hacer esos movimientos, no tienes por qué hacer esos ajustes, no tienes por qué hacer esos cambios, Abraham. Soy el Shaddai, anda delante de mí, sé perfecto. Eso nos recuerda también el Señor Jesucristo cuando nos dice, hermanos, que no estemos afanosos, porque si Dios es Elohim, si Él creó el mundo, ¿cómo no nos va a dar las cosas necesarias? ¿O no provee Elohim hierba hermosa, la cual al otro día se tiene que echar a quemar? ¿Cuánto más a nosotros no nos dará todas las cosas? No olvidemos que Él es Adonai, hermanos. Él es Señor. Él es amo. Hermanos, esa palabra es importante. Él es amo. De hecho, es lo que Pablo quería decir cuando se refiere a sí mismo como doulos, como esclavo. Soy esclavo, soy siervo, doulos. Hermanos, somos esclavos, somos siervos. Nuestro deber es obedecer a lo que el Señor le agrada. No olvidemos que Él es el león, Él es el Altísimo, el grande y sublime. Y al mismo tiempo, no olvidemos que el que está en el cielo es nuestro Padre por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ok, hermanos, esta es nuestra entrada al conocimiento del único Dios verdadero a través de sus nombres.